Hola, mi nombre es Andrés Diago y estamos aquí por segunda vez con Felipe Riaño, experto en lenguaje corporal, oratoria y el arte de la persuasión. Felipe, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti. Felipe, ya la mayoría de nuestra audiencia conoce más o menos sobre tu historia, pero para refrescarnos y los pocos que todavía no saben, cuéntanos un poco sobre tu historia, por qué te interesó estos temas y qué te llevó en este camino. Bueno, pues para la gente que no me conoce, yo soy psicólogo, soy publicista, tengo una maestría en comunicaciones, una maestría en psicoanálisis y eso lo lleva al mundo de las comunicaciones no verbales y también verbales. Cuando digo no verbales, yo fui pupilo de un alto directivo del FBI durante 3 años, después profundicé con la CIA, actualmente aquí trabajo en seguridad nacional con los militares, entre otros temas, y en la parte oratoria, en los aspectos verbales, estudié en Harvard técnicas avanzadas de comunicación y persuasión en oratoria. Ya durante mucho tiempo he venido trabajando con diferentes licencias de TEDx acá en Colombia, también en el extranjero, y por cosas de la vida, después de trabajar en Coca-Cola FEMSA, manejé comunicaciones para la región, decidí emprender, crear mi propia marca, FRJ, y después con mi socio José Carlos Álvarez montamos 2 empresas, una de comunicación estratégica que se llama Janus y la otra Agora Talks, justamente donde la oratoria nace. Ok, y hablando de temas de oratoria, que yo sé que es algo bastante complicado para todas las personas, no solo por las técnicas y digamos que el arte de saber hacerlo bien, sino por el miedo que le tienen. Dicen que la fobia a hablar en público es la más grande que existe, incluso más grande que todas las otras fobias juntas. Pues realmente es el segundo miedo después de la muerte, es el miedo más común. Okay. Después de la muerte viene el miedo a hablar en público. Es curioso y eso se da por muchas razones, incluso biológicas. El cerebro no es tan inteligente como nosotros a veces creemos. ¿Por qué? Cuando las personas les da miedo a hablar en público es porque hay muchos ojos puestos en él. Es decir, el cerebro interpreta eso como una amenaza. Por eso se ve esos miedos, como, aunque el miedo realmente es por 2 espacios-tiempo. Miedo a que me vuelva a pasar lo que me pasó en el pasado. Okay. O miedo a que se burlen de mí, o miedo a ser el oso, o miedo a que X o Y. En mi caso personal, y ahorita tú cuentas la tuya, en mi caso personal, los que no saben, yo tuve glosofobia, es decir, clínicamente glosofobia. En un colegio, cuando yo estuve acá en Colombia, antes mejor dicho, recién llegado al país, yo viví en Argentina desde los 6 meses hasta los 7 años aproximadamente. Cuando yo llegué acá, pasó algo muy lamentable. El vicerrector de conducta me vio riéndome en clase. Yo siempre he sido muy de mamar gallo, entre otras cosas. Me he cagado de risa en pleno salón. Él entra, no digo qué colegio además, me dice dónde me tengo que poner. Claro, todo el salón. Voy a ese lugar y me empieza poco a poco a empujar hasta la pizarra. Y con el dedo índice cuando golpeo la pizarra con la cabeza, empieza a estriparme el dedo. Y poco a poco, mientras empieza a presionar duro, me empezaba a gritar. Yo no recuerdo qué gritó. Yo lo que recuerdo es una sensación cálida en mis pantalones. Cuando él se da cuenta que me acabé de orinar, hace como una pequeña sonrisa como despectiva, como de burla, se aleja y me deja expuesto frente a todo el salón. La profesora no supo qué hacer, se quedó totalmente paralizada, al igual que todo el mundo se quedó paralizado. Me tocó solo sentarme. Y eso me dejó pues totalmente expuesto, vulnerable. Fue una sensación muy fuerte y fue muy chiquito y de ahí yo desarrollé glosofobia. Clínicamente porque sudaba, yo parecía un turco andante. Tartamudeaba muchísimo y a veces me olvidaba todo lo que tenía que decir en el colegio, en la universidad, en todo. La única forma de salir de los miedos es entrando en ellos. Y yo dije, si yo me quiero dedicar a las comunicaciones, primero tengo que tener una buena comunicación conmigo mismo. Y ahí fue cuando empecé a trabajar conmigo. Yo no tuve nada de profesores de oratoria ni nada por el estilo, eso fue solo. Hágale. Y así fue. Y bueno, dicen que los mayores traumas generan, digamos que el comienzo de los mejores caminos. O sea, ese trauma fue el que te encaminó a ti a meterte en todo este mundo. Bueno, yo mi historia personal, para que muchas personas sepan, la gente cree como que son los únicos, como que todo lo malo que les está pasando solo les pasa a ellos, y es importante que sepan que le pasa a todo el mundo. Tal cual. Todo el mundo sufre de alguna manera o la otra de esta fobia a hablar en público. Leí alguna vez que esto originaba como que el problema es que estamos expuestos públicamente y desde los tiempos de que vivíamos en tribus
el ser humano, como por simple instinto de supervivencia, entiende que si queda mal con todo el mundo, lo pueden desterrar, Rechazar. matar, linchar en medio de todo el espectáculo. No, y además lo que acabas de decir es muy cierto. Neurológicamente hablando, el sentido de rechazo se activa en la misma área del cerebro donde genera dolor físico. Entonces, el sentido de rechazo despierta dolor. Claro, y es casi que un instinto de supervivencia el que se nos activa, razón por la cual sufren de miedo. Yo en la universidad no podía hacer una sola presentación con mis compañeros, que en el caso de mi universidad eran los mismos compañeros con los que llevaba 5 años, y también me moría el susto solo con hacer una presentación. Entonces lo que tienen que saber es todo el mundo, o la mayoría de las personas sufren de esto, es muy superable. Sí. ¿Cuáles serían algunos consejos que tú nos podrías dar para comenzar a superar ese miedo a hablar en público? La verdad, la práctica, no hay otro. Es decir, no, hay mucha gente que normalmente me pregunta ¿cuál es un buen libro de oratoria? Y yo la tarima, y la gente escribe la tarima. Yo no, la tarima es la tarima. Sí. Expóngase. Vaya y practique. Si usted tiene miedo a hablar en público, practiquen por lo menos en grupos más cerrados, con el grupo de trabajo, que son 3 o 4 ejecutivos. Entonces vaya practicando poco a poco. La otra, pues no quiero sonar comercial, pero pues acá en Ágora realmente le ayudamos a las personas a que confronten esos miedos, los puedan afrontar de una manera mucho más, con un método claramente que nosotros hemos desarrollado y registrado, pero la mejor forma es la práctica, es que no lo da de otra. Sí. Hay gente que incluso llega a nuestros talleres personalizados donde dicen, es que tengo miedo a hablar en público. Taller personalizado no, usted necesita el taller grupal donde aquí usted se tiene que exponer a una audiencia porque es que no lo va a afrontar nunca entonces en la vida. Es la práctica, es netamente la práctica. Hay tipsitos antes de salir a una tarima, eso sí se lo recomiendo a las personas, a todos. Un vaso de agua fría. Solo un vaso, no un galón, porque hay gente que se empieza a beber y a beber y a beber. No. Un vaso de agua fría, ¿por qué? Cuando las personas entran en un estado un poco de ansiedad, surgen muchas hormonas de estrés negativo, porque hay estrés positivo. Entre ellas es las catecolaminas. Las catecolaminas es una hormona de estrés negativo que hace que se empiece a resecar toda la zona bucal. Entonces las personas empiezan a tener mala dicción, articulación o tartamudear. Entonces un vaso no solamente baja el nivel de catecolaminas frío, sino también humedece, ¿vale? Otro, vean videos chistosos. Antes de subirse cuando están muy nerviosos, puros videos chistosos. ¿Por qué? Porque cuando las personas están en un estado de estrés, inconscientemente empiezan a estresarse. Corporalmente hablando, las células de nuestro cuerpo cuando se estresan se contraen. Es lo mismo que el cuerpo. Cuando estamos enojados empezamos a tener como contracciones. Cuando las células están totalmente relajadas, se expanden. Es una comunicación muy linda biológica que hay entre la célula y el cuerpo. Por ello ver videos chistosos hace que se revierta esa química, la célula se relaje, por ende también el cuerpo. Ok, algunas otras cosas de fisionomía que uno puede aplicar, digamos, yo veía y yo las hice. Sobre todo una vez, el mayor discurso que hice, que me tocó alguna vez hacer, fue como de 500 personas en un colegio que yo trabajaba. Y entonces me investigué todas las formas, fisionomía, la del agua, la de cualquier cosa que uno pudiera hacer para estar más tranquilo. Y encontraba estudios como hacer literalmente como un gorila, empezar a hacer como un gorila al frente de un espejo, ver lo ridículo que uno mismo estaba haciendo como un gorila y también de pronto activar un poco ese sentido de gracia y de humor. Bueno, dicen, pues se escuchan cosas como que se imagine que el público esté en pedo, no sé, mil cosas. O sea, hay gente que dice, imagínese el público que está en peloto. Yo eso no lo recomiendo porque después le queda gustando a alguien y se queda solamente viendo a esa persona. Sí. Otra sería extraño. No, a ver, eso es muy bueno, la que tú dices es un tipo de anclaje kinestésico, es un anclaje de empoderamiento. Eso está bien, si te funciona, perfecto. Cada uno tiene sus maneras de hacerlo. Sí. En mi caso personal, ahora les voy a poner un ejemplo, cuando yo di mi segundo TED, ese se llamaba La voluntad tan fuerte como el masmelo, en el TEDx de los Andes, Las Aguas. Yo me acuerdo que estaba un poquito nervioso. Yo me acuerdo, pues, mucha gente y pues ya el formato TED cambia mucho la forma en que uno va a presentar. Sí. Intimida un poco. Lo que yo hice fue ponerme, pues a mí me gusta mucho rock clásico, me puse AC/DC y simplemente me conecté con eso. Es un anclaje más que todo como más auditivo. Sí. Y ahí empoderado y salí con toda. O sea, hacer anclajes psicológicos para... Hacer anclajes, tal cual, puros anclajes psicológicos. Okay. Eso ayuda muchísimo también. Desde la parte psicológica, fenomenal. Sí, yo otra vaina que leí es, téngalo
clarísimo, o sea, practíquelo 200 veces, porque leí que el miedo a hablar en público se desarrolla mucho en el colegio y en la universidad, porque nos ponen, no sé, un tema que no nos interesa. Y lo toca presentarlo a nuestros compañeros. Y obviamente hacemos la tarea de último minuto, no lo hacemos muy bien y llegamos con el miedo a que nos van a rajar. Sí, como que comienza por ahí, pero el cerebro lo empieza a asociar, casi que anclar con hablar en público. Realmente uno tiene miedo de que le van a dar una mala nota, pero lo asocia con el hablar en público. Sí, ahí es pura asociación, asociaciones netamente inconscientes. Y eso hay que empezar a revertirlo. Lamentablemente en los colegios ni en la universidad a uno le enseñan a hablar en público. Al contrario, más bien le enseñamos a cómo cagarse de miedo frente a un público. Exacto. Entonces hay que saber muy bien, eso es la propuesta que nosotros les damos a los colegios normalmente, es que empiecen desde pequeños a enseñar a los niños a hablar en público, que es algo divertido. Ya hoy en día, pues la verdad yo me disfruto de estar en una tarima, a mí me encanta. Y yo entiendo a las personas cuando tienen miedo a hablar en público. Okay, otro tip muy práctico que les podría dar es empezar a refrasear la autoconversación que uno tiene en el cerebro, ya previo a salir. Y digamos, algo que yo aplico mucho en Diago TV es, uno empieza a sentir ansiedad, ¿no? Es típico. Sí. Y entonces replantear esa ansiedad, ya usando como un poco de mañas de programación neurolingüística que dicen, y empezar a replantearlo como emoción. Estoy emocionado, y el solo hecho de interpretar esa ansiedad por emoción, como que la necesito, entre más tenga mejor, eso es energía que voy a sacar durante la entrevista, lo replanteo y rápidamente, como que todo en el cerebro, en la fisionomía, todo en uno cambia, solo por el hecho de hacerlo así. Y lo hago con todo, digamos, con el miedo también, ¿sí? Uno tiene, digamos, miedo al fracaso. Entonces replantear el fracaso con aprendizaje, que es una que recomiendan mucho, ¿no? No es fracaso, es aprendizaje. Yo ya sé más que alguien que no ha fracasado tantas veces como yo. Y esos replanteadas en el cerebro tienden a servirme, por lo menos para mí. Sí, visto desde la psicología cognitiva, eso es justamente lo que se habla en psicología, es saber muy bien cómo resignificar esos aspectos que la gente normalmente tiende a etiquetar, las etiquetas. Entonces, eso también puede ser otro tip que les puede ayudar. Ok, y listo, todo esto es previo, digamos que ya logramos que el paciente se parara. Sí. Ahora sí, ¿cuáles son la ciencia y el arte de la oratoria? De hecho, lo que acabas de decir es tal cual. La oratoria tiene mucho de ciencia y mucho de arte. Y es pura práctica. Muy buenos oradores, o digamos, un orador nace y se hace. Hay personajes que nacieron con esa habilidad, otros que lo hicieron. Hitler, por ejemplo, tuvo 3 entrenadores. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Churchill como tal, su personalidad era totalmente de ese estilo, un buen orador. Hay una famosa película del discurso del rey, sí, donde uno ve esos entrenamientos. Entonces, un buen orador nace y se hace. Tiene ciencia y tiene arte. Y un buen orador tiene que tener en cuenta que tiene fondo y la forma. Porque hay gente que cree que un buen orador es cambiar el estilo. Lo que nosotros decimos con mi socio es, vea, un buen orador tiene que ser auténtico. La autenticidad es lo que más va a conectar. La autenticidad. Oradores que le han dado la vuelta al mundo desde Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Obama, Justin Trudeau, hasta Pepe Mujica. Buenos oradores es porque son auténticos. No tienen que aparentar, no tienen que tramar a la audiencia vendiéndose de otra manera, sino que cuando se monta en la tarima y se baje la tarima, sigue siendo el mismo. Okay. Eso es lo más importante, la autenticidad. Entonces, que la gente no pretenda que al hablar en público tiene que empezar a hablar de esta manera. Sí, no quiero decir qué tipo de profesiones, no quiero herir sensibilidades, susceptibilidades, pero es cuando uno ve esos típicos videos de no sé si te ha pasado en algún momento de tu vida y empiezan a cambiar totalmente el tono y uno dice, hermano, se ve que no es otra persona totalmente ajena a lo que nos ha vendido, pues normalmente 1 a 1 o en conferencia o lo que sea. Ojo, nunca utilizar este tipo de tonalidades o corporalidades histriónicas no es la idea. Es la autenticidad. Cuando uno se entarima y se baje, uno puede seguir siendo el mismo o en cámara. Y es lo más fácil que hay para hacer, ¿no? Sí, entonces eso por un lado, la autenticidad. Ahora, cuando nosotros hablamos a la hora de crear
un buen contenido. Algo que mi socio, que él siempre, desde las comunicaciones estratégicas, tiempo atrás, le hablaba de construir un buen mensaje. El mensaje es como el corazón de un discurso, el qué, el cómo, el por qué, el para qué. Es decir, qué quiero decir, cómo lo va a solucionar, es decir, cómo es que voy a solucionar esa propuesta, esa idea principal, el por qué, que es esas motivaciones, por qué yo hago las cosas, y el para qué. El para qué es esa meta final. Lo más importante, ojo, y eso va para todos, lo más importante en cualquier propuesta de negocios, porque la gente piensa que hablar en público es una tarima, no, pues también si voy a presentar una licitación, sí. Si voy a estar con un grupo, con, no sé, unos inversionistas, es un sales pitch, o si voy a estar negociando algo, siempre estamos hablando. Comunicar es liderar, si uno no comunica, otros van a comunicar por uno. Sí. Entonces, lo más importante en cualquier conferencia, en discursos, en presentación de negocios, en una inversión, es el cómo. Algo que yo siempre he dicho que, no sé si algunos han visto, quizás de pronto tú, Diego, un famoso TED. Hay muchos TED que se han vuelto virales, lamentablemente no son ciertos en la gran mayoría. Hay un TED que se hizo viral y está entre los top 5 TEDs más virales, que es el famoso de Simon Sinek. Sí, contra los millennials. No, y no solo eso, sino que también él hablaba del famoso círculo dorado, que la gente, él decía en su TED, people buy why you do it, not what you do. Algo así por el estilo era. Es un TED que tuvo docenas de millones de views y él decía que lo más importante es el por qué. Y yo les voy a explicar por qué él se equivocó. Okay. Una de las cosas que, vistos de la psicología clínica básica, cuando un paciente va donde un psicólogo, sabe que tiene un problema, sabe con quién tiene el problema, sabe por qué tiene el problema, quizás hasta para qué tiene esos problemas, dónde tiene el problema, cuál es la intensidad de ese problema. Va a consulta para saber muy bien cómo se baja el nivel de ansiedad y soluciona esas problemáticas que tiene en su vida. El cómo desde la psicología clínica básica, el cómo es lo único que hace que baje el nivel de ansiedad de las personas. Y supongamos, Diego, que tú tienes una empresa y yo voy a tu empresa y yo te vendo muy bonito mi por qué yo hago las cosas, por qué, y tú dices, pues hermano, chévere su por qué, muy bonito, pero cómo esto me va a bajar el nivel de deserción de mis empleados, o cómo su metodología va a aumentar mi productividad, o el ROI, cómo sus servicios es lo que lo diferencia de los demás consultores que yo he venido viendo para que esto pues sea, no sé, un mejor negocio. Sí. Es el cómo lo que realmente es lo más importante en toda propuesta. Entonces, ese TED, yo ahí sí difiero en muchos aspectos. Es claro, no estoy diciendo que se equivocó totalmente, pero el por qué es ese motivador emocional. Tiene que ir de la mano, claramente, pero el cómo es lo único, hablando académicamente, lo único que baja los niveles de ansiedad del consumer final, porque uno siempre está vendiendo ideas, servicios o productos. Entonces hay que enfocarse muy bien en ese cómo. Seguido a ese mensaje, que es el primer paso, es pasar al discurso. Mucha gente aquí habla carreta de storytelling. Storytelling. Muchos no tienen ni idea qué es storytelling. Sí. No obstante, es como pasar de ese storytelling al story doing. Es algo que yo he venido hablando desde hace muchos años, es cómo esa narrativa la llevamos a la acción. Entonces es como llevarle el storytelling al story doing. Una buena historia tiene que tener, digamos, los personajes básicos. Está el héroe, está el villano, está la víctima, el elemento mágico. Un ejemplo, ya sea en Popeye. Desde chiquitos nuestro cerebro entiende las cosas a través de historias. Por eso las historias tienen estos personajes. Popeye está, el malo, Brutus. El bueno, Popeye. La víctima Oliva, el elemento mágico, es la espinaca. Es lo que necesita el héroe para destruir al malo. Normalmente todas las mejores películas tienen estos elementos. Hay muchos más personajes dentro del storytelling. Hay que saber, la gente me dice, bueno, ¿y esto en una narrativa corporativa cómo? Un ejemplo de nosotros, el Banco Mundial es un cliente nuestro. Necesitaban para el Doing Business LATAM, para el gobierno de Paraguay, crear una narrativa la siguiente. El gobierno crea un software que le ayuda a todos los usuarios a cómo registrar sus empresas de forma más fácil y se ahorren toda la burocracia, tráficos, notarios. Ya tenemos narrativa. El bueno, el gobierno. El malo, la burocracia. La víctima, el usuario. Elemento mágico, el software. Okay. Ya hay narrativa. Bueno. Esos son unos tipsitos básicos que les podemos dar. Claramente hay más elementos para la hora de construir un buen storytelling. Ahora hay que saber muy bien cómo ustedes pueden generar un buen impacto en los menos de 10 segundos. En la psicología social hay muchos filtros de primera impresión. El primero dura un cuarto de segundo. Un cuarto. El segundo filtro dura 3 segundos.
El tercer filtro dura 7 segundos. Ustedes tienen menos, en otras palabras, de 10 segundos para causar una buena o mala primera impresión. Eso va a hacer que pronostique el nivel de atención. Por eso en los TED Talks normalmente llegan al círculo y van directamente al cuento. No dicen buenas noches, ¿cómo les va? Que espero que les vaya muy bien. Mi nombre es, hoy vengo a hablarles de... No, es decir, ahórrate toda esa vaina. Ve directamente a lo que vas. Al cuento, al chisme, a la investigación, sea lo que sea, al punto. Seguido de eso, vayan directamente a hablar un poco de los problemas. Y después cómo lo van a solucionar. Eso tiene un orden, eso tiene una estructura como tal. Y es una metodología que nosotros registramos a nivel Latinoamérica, que les ayuda a las personas a cómo construir un discurso en menos de 15 minutos. Porque el error que hacen las personas es que cuando van a hablar de algo, escriben todo el guión. Y por memoria a corto plazo, la memoria a corto plazo no retiene de 3 hasta 5 ítems de información. Sí. Por eso todos, apuesto que muchos que los que han escrito un discurso llegan a tarima y dicen, pues madre, dije todo menos lo que tenía escrito. Sí. O se ponen a leer y eso hace que solamente pegarse a la hoja con la lectura ya se distancia la audiencia. Ya lo perdió. Entonces hay que saber muy bien cómo tener las ideas claras de qué es lo que va a contar, qué problemas va a mostrar, seguido de eso cómo va a mostrar las soluciones y así sucesivamente, pero buleteado. Porque si uno tiene la información acá y aquí, ya es fácil fluir. También hay que tener en cuenta que un buen discurso tiene que tener una buena estructura emocional. Buenas películas las recordamos es por la estructura emocional, no por una estructura racional. No creo que salgas con tu pareja de cine, mi amor, el inicio increíble, el nudo fenomenal, el desenlace espectacular. Sí. No, uno dice, marica, qué buena parte de esta Tintín, o como uno recuerda la peor tusa o los mejores momentos de la vida, es por la emoción. Porque de 6 capas que tiene el cerebro, solo una de esas es racional. Tiene menos de 350.000 años, que es la neocorteza prefrontal. Sí. Todas las demás capas son emocionales, instintivas, reactivas, primitivas. La gente compra por emoción. Y emoción en latín significa moción. Si ustedes no ponen emoción en sus discursos a la hora de vender ideas, servicios o productos, no hay moción. Es decir, no hay movimiento por parte de la audiencia. Hay que saber muy bien cómo generar esas emociones, ya sean en las emociones primarias, las 6 famosas emociones primarias: miedo, sorpresa, asco, rabia, tristeza y alegría. Entonces, toda buena película, o más bien todo buen cineasta y director de cine, comprende que tiene que tener esas 6 emociones primarias porque conectan lo primario del ser y hace que se involucre más. Hay muchas más emociones. Estas 6 emociones hicieron el amor una con la otra y nos dieron cientos de emociones más. Claro. Entonces, meter emociones a la hora de hablar en público, vender una idea de negocio, lo que sea. O sea, más que... O sea, con el del storytelling al story doing es como decir... Tiene más que ver como lo que uno siente, lo que uno hace, cómo uno se expresa, que las palabras. Exacto, es decir, a ver, en el storytelling eso tiene ciertas formas de, incluso hasta los mantras hay que poner ahí, que es lo que yo voy a estar más repitiendo. Si uno piensa aquí en Colombia, guste o no guste, aquí no vamos a entrar en políticos. En políticos sí. Uribe lo que más repetía era seguridad democrática, o trabajar, sí. O los 3 huevitos. Eso es un mantra. Hay que saber ustedes, o Donald Trump, Make America Great Again, lo que la gente más recuerda. Sí. Hay que saber muy bien qué es lo que yo más quiero repetir para sembrar en la mente de las personas mi idea principal. También frases ganadoras, las frases que engloban todo un discurso. La gente no va a recordar la información de un discurso, va a recordar la sensación de un discurso. Una frase ganadora engloba todo eso. Okay. Por ejemplo, Michelle Obama, en un famoso discurso que ella dio, la gente puede que se olvide toda la carreta que ella dio en esa conferencia que dio, pero va a recordar quizás la famosa frase de ella, when they go low, we go high. Son frases que son para un headline, o frases que son para un hashtag, frases tuiteables. Entonces, una frase que englobe todo ese discurso también. O sea, hay diferentes maneras de crear buenos storytelling. Hay veces que puede comenzar desde el clímax. Por ejemplo, el Quentin Tarantino. Ustedes ven que él siempre está contando las historias del clímax y después la desenlaza. Okay. Por ejemplo, una estudiante mía de La Sabana, en el parcial final, llega y ella dice, me quiero suicidar. Y todo el mundo se quedó y deja un leve silencio y dice, eso dicen 2 de 10 estudiantes en las universidades, y uno dice, eso es comenzar desde el clímax y ya después lo va desenlazando. Hay diferentes formas de crear historias. Entonces, son tipsitos que les puedo dar. Más allá también del fondo, también está la forma. Que lo más importante para transmitir emociones es de la voz.
¿Por qué? Porque hay cinco frecuencias cerebrales: gamma, beta, teta, alfa, delta. Cuando una persona habla en un mismo tono y empieza a hablar así todo el tiempo, hace que el núcleo accumbens en el cerebro se adormezca. El núcleo accumbens siempre necesita estimulación, gratificación instantánea. Elevar el volumen hace que atrape la atención, o bajarlo cuando quiero hablar de un tema serio o delicado. Hablar rápido cuando necesito generar credibilidad. Sí. También hablar lento, pero no todo el tiempo, para no adormecer o aburrir. O sea, jugar con las velocidades. Es decir, las curvas melódicas, tonos. los aspectos paraverbales o paralingüísticos, que es la forma de comunicación no verbal de la voz, o lo que yo digo es la psicología de la voz, lo que más transmite emoción. Es lo que más transmite emoción. No es el cuerpo, ahí sí no entra el lenguaje corporal, sino es la voz. Porque tú ves personas como Mandela, poco hablaba corporalmente; Gandhi, poco hablaba corporalmente; Mujica, poco o nulo habla corporalmente, pero su voz, wow, atrapa, mueve, hasta le dio la vuelta al mundo. También obviamente por el fondo. Ok, pues esa iba a ser mi próxima pregunta, es ¿qué tanto influye? Entonces realmente el lenguaje corporal, digamos, cuando uno ve a Hitler que hacía así, que... A ver, el lenguaje corporal, lo que habíamos hablado en el capítulo anterior, compete un 60 hasta un 85% de la comunicación diaria. Claramente sí es importantísimo, refuerza el mensaje. No obstante, hay que tener en cuenta que para transmitir emoción es la voz. El cuerpo refuerza, o más bien le da más evidencia o solidifica esa emoción. Ok. Es distinto que yo diga, no sé, cuando peleamos con la pareja y cómo determinar con la voz si hay un problema o no. Si le decimos, mi amor, ¿sigues brava? No, mi amor, no te preocupes, todo está muy bien, tranquilo. Uno ya sabe que hay un problema. Está histérica. Pero si exacto. Pero si uno lo dice como, no, mi amor, no te preocupes, todo está muy bien, tranquilo. Uno ya, ok, está bien. Es la voz la que genera esas intenciones emocionales. Esos son aspectos paralingüísticos. Pero si el cuerpo, si uno refuerza, no, mi amor, no te preocupes, es distinto, ya va reforzando más esa evidencia emocional. Claro, ok. En el caso, digamos, de Hitler tuvo 3 entrenadores: Heinrich Hoffmann, su fotógrafo personal; de Briand, un tenor de ópera; y la mayor ironía de la historia, el que más le enseñó a Hitler a hablar en público, Erich Jan Hanussen, un judío. Ah, ¿sí? Esa es la mayor ironía en toda la historia de la humanidad. Erich Jan Hanussen era un polaco con pasaporte falsificado, pero judío. Esa es la ironía más grande. Sí, ok. Digamos que hay algunos tips adicionales que le podríamos dar a alguien que definitivamente está empezando. Uno decirle, vea, haga estas 3 cosas. Por ahora, porque pueden aprender 1000 cosas, pero haga estas 2 o 3 cosas. Listo. Y ya va a mejorar sustancialmente. 1. A la hora de vender cualquier cosa, una idea, una conferencia, un servicio, un producto, lo que sea, ojo con las muletillas. Las muletillas generan mucha, digamos, más que incredulidad, generan nerviosismo, inseguridad, desconfianza en lo que estoy diciendo. Aumentar el ritmo también. Ahora, ¿cómo eliminar muletillas? La mente piensa 10 veces más rápido de lo que hablamos. Okay. Y cuando la mente está tratando de aunar punto A a punto B, la mente le dice a la boca, diga algo mientras yo estoy tratando de decir algo. La boca entonces dice, o más bien se desboca y dice, hay otro tipo de muletillas, ¿sí? Las típicas muletillas de los profesores, ¿sí? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. O literalmente, básicamente, normalmente. O por ejemplo. Entonces hay todo tipo de muletillas, hay que hacerlas conscientes. Entonces, la única forma de no decir muletillas es, valga la redundancia, no diciéndolas. Hay que hacer silencio y después continuar. Uno tiene que hacerlas conscientes poco a poco. 2. Hablar rápido hasta cierto punto, porque hablar rápido excesivamente puede generar hasta como que me abruma la persona. Sí, yo sufro de esto a veces en mis videos, hablo demasiado rápido y me ponen ahí en los comentarios que me calmo. Ok. Es bueno hablar rápido por una razón. A ver, hay unos estudios de Duke University que hicieron justamente hablar rápido. El ritmo rápido hace que las personas a uno le crean lo que está diciendo. Por ejemplo, si tú me haces una pregunta y yo respondo, sí, Diego, bueno, la verdad es que, y yo voy hablando un poquito más lento, genera inseguridad, o no sabe lo que está diciendo, dubitativo, ambiguo. Sí. Okay. Hablar lento, adivinan las películas quiénes son los que hablan lento. Los alfas. No solamente.
porque hay alfas que hablan rápido, lobo de Wall Street. Los que hablan rápido son normalmente los vendedores. Vendedores de carros, los vendedores de, no sé, de bolsa, etcétera, etcétera, corredores de bolsa. Los que hablan lento son los sabios de las películas. Gandalf, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Siempre los que hablan lento son los que menos tienen guión en la película, pero son los de los más importantes, porque generan ese halo de sabiduría. Yoda habla súper lento, muy lento, se toma el tiempo para decir. ¿Qué pasaría si son los que más tienen guión? Aburren, cansan. Claro. Hay que saberlo llevar hasta justas medidas. Se vería rarísimo que Gandalf le dijera a Frodo en tono rápido: vea, Frodo, usted lo que tiene que hacer es llevar ese anillo hasta allá, hasta Mordor y allá tirarlo. Sí, claro. Es decir, no se le da ese halo de sabiduría. Parece más bien como el culebrero. Sí. Entonces hay que saber muy bien cómo medirlo. Eso ahí es un arte. Y esto tiene una psicología detrás. Y eso sí es puro entrenamiento. Entonces, son factores que a la hora de la venta hablen rápido. Si quieren sonar inteligentes, hablen lento. Las muletillas. Utilicen las manos al hablar. Pinten con las manos. Cuando digo pinten con las manos es... Obama lo hacía perfecto. Cuando llegaba y decía: hace unos días estuve en el Bronx y allá en esa pequeña esquina, yo me acuerdo que estaba el pequeño Tommy. El pequeño Tommy tenía alrededor de unos 7 años y al hacer esto, al decir Bronx, al reforzarlo con el mensaje, ya las personas se imaginaron la tez de Tommy, la Juárez y la investidura que tenía Tommy, la ropa que llevaba. De pronto, si yo señalaba acá y la esquina, la gente se imagina la esquina, y más en el Bronx, entonces yo creo que le pondría un color o cemento, etcétera, etcétera. Sí. Las manos son un pincel, pintan lo que quiero decir. Curiosamente, los mejores 10 TED Talks que hay, si no estoy mal, los 7 mejores TEDs de esos 10 son los que más han hablado con las manos. Entonces hay que saber hablar con las manos. Esto incrementa, según un estudio de Colgate University, incrementa casi un 70% de la persuasión, de la credibilidad del mensaje, solo con las manos. Otra también es el rostro. Evitar el típico rostro Santos, que cuando Santos habla y Santos solamente habla así y no expresa absolutamente nada y solamente con estas manitos, o pónganlas así, nunca hagan ese tipo de vainas. Colgate University con Harvard University hicieron un estudio, la doctora Kerry Keating, que cuando las personas no expresan nada facialmente, no generan la credibilidad. Por ejemplo, si tú me preguntas cómo me fue ayer en mi cita, pregúntame. ¿Cómo te fue ayer en tu cita? Muy bien, la pasé muy feliz con ella. No, se nota la felicidad sí, por tal cual. Eso es lo mismo que le pasa a los presidentes de las empresas cuando dicen: estamos muy felices por el avance que hemos hecho en los últimos 6 meses. Sí, weón, se le ve la felicidad. Sí. O cuando el presidente Santos empezaba a conversar el esfuerzo que hemos hecho con las FARC, eso trae mucha felicidad en este proceso. Estamos muy contentos y uno dice el famoso discurso que hizo. Sí. Uno no ve eso. Entonces, claro, por eso tuvo un 13% de favorabilidad. Llegó a un punto de 13% de favorabilidad porque no expresaba eso. Entonces, vuelvo y digo, la oratoria tiene ciencia como de arte y esto es de pura práctica. Bueno, entonces tenemos eliminar muletillas. Sí. Un poquito los aspectos paraverbales: hablar rápido, hablar lento, saber las curvas melódicas, expresar emoción a través de la voz. La otra son los aspectos corporales, las manos, hablar con las manos. Hablar con las manos. Porque yo sé que todo el mundo no habla en público, pero sí habla en público en una mesa cuando está cerrando un negocio. Entonces pueden reforzar ese mensaje a través de la voz y las manos. Yo sé que no van a andar desplazándose. Si se van a desplazar, pueden hacerlo pues, claramente, punto central, punto a la izquierda, punto a la derecha, y se pueden desplazar. La mirada, eso es fundamental. Hay veces que las personas no ven a los ojos cuando hablan. Cuando están viendo a los ojos son como que así, como bueno, y ven un poquito y la mirada tímida. Eso genera una inseguridad enorme. Aprendan a ver a los ojos. Eso es de los aspectos más importantes porque hace que aterrice más el mensaje y le da más confianza. Sí, y es algo que mucha gente le parece supremamente incómodo, ¿no? Claro. Y no irse al otro extremo de quedarse así mirando a la persona que no le quita el ojo encima. Gracias por traer eso, Diego, porque es que hay gente que, yo no sé, no digo nombres, pero hay personas que no enseñan a hablar en público, hacen todo lo contrario y dicen: no, enfóquese solamente en una persona. Marica, no hagan eso, porque es que si son 200 personas en la audiencia y me enfoco en una sola persona, los demás se van a tener excluidos. Y esa persona se siente supremamente incómoda. Otra es: enfóquense en un punto al final del auditorio. No somos autistas, perdón la expresión, pero como que si yo estuviera acá hablando encima de tu cabeza: hola Diego, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Y empiezo a hablar por encima de las cabezas de las personas. No hagan eso. Otros dicen teorías cero académicas respaldadas, la teoría de la mirada W. Entonces empieza al final y empieza a hacer esto y empieza a hacer el recorrido. No, brother, no.
Mira a las personas al azar, pero conéctate con ellas al menos 2 segundos en promedio. Que yo esté aquí mirándote un momento y después voy acá, voy aquí a este lado, a la persona de atrás. Claro, cuando son auditorios muy grandes, hay gente que nos dicen, ¿qué hacemos cuando es un auditorio muy grande? No puedo ver a todos. Hagan la mirada de mesero. Yo creo que todos hemos estado en un restaurante y empezamos a hacer así al mesero y el mesero así. Sí. El mesero no ve. Es impresionante. No ve por cosas de la vida. La mirada de mesero es eso, como enfocarse en un área del auditorio y hacer mirada de mesero. No ver a alguien en particular, sino como atravesar ese auditorio y enfocarse en esa área. Ok, eso está bueno. Específicamente ya para vendedores, que me gusta ese tema, mucha gente que está aprendiendo a vender o que tiene problemas de su equipo de ventas, tips que se le puede dar específicamente una venta en una mesa de reuniones con 4 personas, algunos consejos que se le puede dar para expresarse mejor y como para dominar, sino si la dominancia, por ejemplo, importa en ese caso. Bueno, para los vendedores específicamente hay que tener en cuenta algo. Entonar en las vocales sí van a influenciar, entonar en las consonantes sí van a dominar. ¿Cuál es la diferencia entre dominio e influencia? Influenciar es cuando yo quiero que las cosas pues salgan de una manera más amable. A veces cuando en nuestra empresa con mi socio José entrenamos a los voceros o los que van a mediar negociaciones, cuando es negociación con comunidades, a los voceros les enseñamos cómo tienen que utilizar más la extensión de las palabras, como lo estoy haciendo ahora, y entonar más en las vocales, como el ejemplo que puse ahorita hace unos segundos con la pareja. Cuando las personas entonan en las vocales, así como lo estoy haciendo ahora, es para generar más dominio que influencia. Quiero dominar a la persona. Eso lo hacemos mucho con abogados, por ejemplo. Cuando van a generar esas negociaciones con demandas o lo que sea, es entonar más en las consonantes. Cuando hay mayor nivel de intensidad emocional de estrés, por ejemplo, se entona inconscientemente en las consonantes. Los vendedores, ojo, cuando tienen un mal día, hay veces que inconscientemente, por esas malas emociones que tienen ahí metidas, llegan entonces a negociar. Bueno, Yago, entonces mira, lo que vamos a hacer es que... Y empiezo a entonar fuerte en las consonantes, la cronémica verbal es menor, ya inconscientemente tú lo relacionas como esta persona está estresada, inconscientemente. Sí. Es cuando nos llaman las agentes comerciales, las típicas agentes comerciales de Bancolombia, en el peor momento del día. O uno va, no sé, pedir un favor o algo a esas agentes. Sí, bueno, muy buenas, Diego, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, mira, y empiezan a hablar súper rápido, cortico, y entonan las consonantes, ya sabemos que está golpeado. Sí. Y es menor el nivel de influencia. O sea, ¿se interpreta como una agresión casi? Sí, claro, es pura agresión, Hay que saber muy bien cómo equilibrar. Cuando yo quiero dominar un momento de la negociación, entonces empezar a entonar más en las consonantes y hablar un poquito más rápido, y la cronémica verbal, tal cual como lo estoy haciendo ahora, así de corto. Pero cuando quiero hablar un poquito más de influencia, no, claro, mira, eso lo podemos negociar sin problema alguno, hay que ver muy bien qué paquete se ajusta más a lo tuyo. ¿Sí ves? Ahí sí. Es diferente la intención emocional. Eso para los vendedores. Otra de las cosas en los vendedores es lo que yo dije la vez pasada: un buen vendedor no vende. Un buen vendedor da razones del por qué tiene que ser comprado. Cuando las personas psicológicamente, hay muchos estudios de esto, se cierran cuando ya entran a vender. Entonces no ofrezcan esas, ¿cómo decirlo? No ofrezcan de una vez ese servicio, ese producto o esa idea. Simplemente enfóquese en las necesidades de su cliente, visibles e invisibles, y sepan muy bien cómo la idea, el servicio o el producto se ajusta a esa necesidad de ellos. Y eso es otro tipo de arte, eso lo hacemos por otro lado. Ok, ¿y qué consejo se puede dar entonces en términos de tonalidad puro para, por ejemplo, verse más seguro? Digamos, yo leía en algún lado que las personas seguras, cuando terminaban de hablar, su tono bajaba. La cadencia bajo. Y las personas inseguras suben. Sí y no, depende. A ver, eso es en las tonalidades. La tonalidad grave, y esto no es de psicología ni de comunicación, los tonos graves, lo que dije en el capítulo pasado, es un signo de alfas, ya sea positivos o negativos. No obstante, las tonalidades agudas también son signos maternales, así como lo estoy haciendo ahora. Obama, cuando hablaba un tema muy sensible que pasaba en un colegio, dispararon a los niños, etcétera, etcétera, y va a dar él su testimonio, él incrementaba la tonalidad aguda. Y no es que él se vea inseguro, ni nada por el estilo, sino que le da un tono más maternal, porque en los géneros, masculino o femenino, la mujer es la que tiene el tono más agudo. Por lo tanto, son muy buenas a la hora de influenciar,
a la hora de calmar las cosas, de verse más emocionales. Ok. Pero si yo todo el tiempo estoy hablando así, sí, me podré ver muy seguro y estar proyectando esta voz, pero quizás no puedo generar tanta influencia, sino más dominio. Okay. Entonces hay que saber muy bien cómo pensarlo. Eso depende de muchos factores también del discurso, lo que voy a negociar. Eso es, vuelvo y digo, es un arte. Depende del paisaje, depende de dónde va a pintar, depende de los colores, depende de los pinceles, depende del lienzo, depende de muchos otros factores. Algo que quiero que todo el mundo tenga en cuenta es que el mundo no cambia con las historias. El mundo cambia con las personas que hacen de sus acciones historias. Y es importantísimo que ustedes comprendan que un buen comunicador tiene que tener en cuenta que diariamente siempre está comunicando. Y es un arte y es una ciencia. Y todos acá lideramos algunos aspectos de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, nuestra familia. Un buen líder comunica. El liderazgo es comunicación. El que no comunica, otros van a comunicar por uno. Y quiero que tengan en cuenta que en cualquier discurso, como decía Winston Churchill, ya para cerrar, un buen discurso tiene un inicio interesante, un final sorprendente y la distancia entre ambos es la mínima posible. Es importantísimo, por temas de psicología, como ustedes inicien, va a pronosticar el nivel de atención. Como ustestedes finalicen, va a pronosticar el nivel de recordación, ya sea de la imagen de uno, de un discurso o de una negociación. Recuerden que la gente no recuerda la información de cualquier cosa que yo estoy hablando. Va a recordar la sensación, no la información. Ok, y ahí entra el mantra que tú dices para anclarlo. Puede ser el mantra, puede ser una frase ganadora, puede ser una reflexión, una cita, lo que sea. Bueno, pues Felipe, te agradecemos muchísimo por acompañarnos en este programa, enseñarnos a todos la información que has reunido a través de todos tus años de experiencia y compartirla con nosotros de manera gratuita para nuestra audiencia. Por favor, todos ustedes, si están en YouTube, suscríbanse, sigan a Agora Talks y a Felipe Riaño para conocer más sobre este tipo de temas. Taguen a algún amigo que necesita aprender esta información. Y Felipe, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Diago, y cualquier cosa que los esperamos en Agora Talks, donde la oratoria nace, donde tenemos talleres abiertos al público cada mes. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Diago TV. Chao, chao.